Saludos, saludos a todos, bendiciones del cielo sobre sus vidas. Esperamos que se encuentren bien y que vayan conectándose acá con nosotros a esta hermosa transmisión que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a tener hoy un invitado especial que en breves momentos estaremos presentándoselo. Y bueno, es para nosotros un gusto poder estar con ustedes en esta hermosa transmisión. El cielo les bendiga, ya se están conectando ese público maravilloso que siempre nos acompaña. Nuestra hermana Yajaira, fue mayor allá en Barcelona, Anzoátegui, Venezuela. Muchas bendiciones para ti, para tu familia, para la comunidad Bene Jadere, Panciano. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. User, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, que el cielo esté contigo en todo momento y te guarde en completo shalom y en completa bendición. Los que se van conectando, mira, saludos desde Chile. Gracias, Chile, un fuerte abrazo a toda Chile. Saludos, Mariela Tigrera desde Cabimas, Estado Zulia. Muchas bendiciones. Gracias por los saludos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. El cielo te bendiga en gran manera. Kadisha, muchas bendiciones. Hashem esté contigo. Un fuerte abrazo para ti, para tu esposo, para todos los tuyos. Que el cielo te bendiga y te guarde en todo momento. El Eterno esté contigo por los méritos del Ribi Yeshua, el Melech HaMashiach. Y bueno, vamos a ir iniciando. Sofi, gracias por conectarte con nosotros. Que el cielo te bendiga en esta hora también. Gracias a cada uno de los que se están conectando. Y bueno, vamos a ver si ya está con nosotros nuestro invitado especial del día de hoy. Vamos a ir dándole tac-tac. Hoy tendremos a un invitado muy especial, a un líder que tengo muchísimos años conociéndolo. Saludos, José, muchas bendiciones para ti, toda Ciudad Ojeda, Lorenz, muchas bendiciones, que el cielo te bendiga y te guarde. Vamos a ver si estará nuestro invitado del día de hoy con nosotros. Vamos a mirar por acá. Creo que todavía no está acá conectado con nosotros, pero bueno, esperamos unos momentitos para que pueda conectarse y podamos entonces compartir con él una entrevista muy especial. Aquí está ya con nosotros nuestro amado invitado y voy a presentárselos en este momento a nuestro querido gran amigo, colega, maestro de Torah, nuestro amado Moré Hillel de Colombia. Un gusto, Moré Hillel, poder compartir este espacio contigo en esta hora. Bueno, Me gustaría que comenzáramos, ¿verdad?, con amado que Rabino, puedas presentarte a todos. Te doy el espacio para que puedas presentarte a toda amado esta Rabino, a ver comunidad. si me escucha allí. Sí te escucho un poquito bajo, pero sí te logro escuchar. Bueno, estoy conectado de mi teléfono, pero no sé si pueda activar por aquí la cámara o así está bien. Voy a mandarte a ver una solicitud a ver si puedes activar la cámara. Vamos a mirar. Ahí ya te estamos viendo. Pero ahí te estamos viendo. Paz de Hashem sea sobre usted, amado Rabino. Igualmente, amado Moret, tiempo sin vernos y sin compartir, ¿verdad? Gracias por la invitación. Un saludo para usted muy especial y para toda su fiel audiencia, Rabino Meir Caleb. Toda Rabá, Baruch Hashem. Voy aquí a ampliarte aquí para que la gente pueda verte mejor, conocerte. Baruch Hashem. Bueno, More, vamos a iniciar hablando un poquito de tu perfil, ¿verdad? Este,
dónde te encuentras, cómo se llama tu comunidad, eh, el cargo que tienes como presidente de AMI Colombia y también cuéntanos un poquito de esa historia de redención que has tenido. Muchas gracias, amado Rabino. Bueno, yo me encuentro en Colombia, en el Valle del Cauca, en un municipio muy cerca de Cali, Guacarí Valle. Y bueno, estamos trabajando en el liderazgo a nivel nacional y ha sido una experiencia muy importante, extraordinaria, llena de bendiciones, amado Rabino. Qué bueno, Baruch Hashem. He tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones allá en Guacarí, en tu casa, ¿verdad? Y hemos compartido muchísimo experiencias muy lindas. Hemos recorrido también parte de Colombia juntos. Ido a Medellín, a Pitalillo, ¿no? ¿Cómo es? Vitalito Huila, sí, la segunda Pitalito. ciudad más importante del departamento de Huila. Hemos estado en Cali, amado Rabino, hemos estado en Panamá, hemos estado en España, hemos estado en Costa Rica, Baruch Hashem, y el poder estar a su lado ha sido tremenda bendición. Hay un dicho muy popular que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Claro, sí. lo mismo digo, ha sido un tiempo de mucha bendición y esperando que pronto se pueda repetir todas esas vivencias maravillosas, pero bueno, mientras tanto el cielo nos permite acercarnos a través de estos medios, ¿verdad? Que rompen las distancias y nos permiten conversar así directamente, viéndonos cara a cara, ¿verdad? Y eso es una enorme bendición que nos da la tecnología de este siglo, ¿verdad? Y nos permite pues también compartir el mensaje de la Torá, compartir, sembrar la semilla de la Torá en los corazones a través de estos espacios maravillosos que el cielo nos regala. Mira que hay Amén. varias gente que se está conectando ya con nosotros, también ya tenemos ya 2.800 corazoncitos allí que nos están dando ahí tac tac. Siempre animo a las personas a que puedan apoyarnos, dándonos corazoncitos ahí, dándonos tac tac, porque esto permite que el algoritmo de TikTok pueda hacer que llegue a muchas más personas. Ok, mira, ya llegamos a los 3.000 corazoncitos y bueno, vamos a seguir aumentando en la medida que vayamos desarrollando esta conversación. Bueno, More, quería preguntarte algo para que iniciáramos un poquito, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa historia de redención que has vivido, dónde vienes, ¿ok? En tu trasfondo teológico, de dónde vienes, cómo fue el hecho de poder abrazar la fe hebrea, qué fue lo que más te costó en esta asimilación de este cambio de mentalidad, en este llamamiento que Hashem te hizo, ese Lech Lecha que el Eterno te hizo, como se lo hizo nuestro padre Abraham. Creo que todos nosotros lo hemos vivido de una manera especial. Y bueno, queríamos conocer un poquito de esa historia redentiva que has tenido en el largo de tu vida. Baruch Hashem. Gracias por la pregunta, amado Rabino. Bueno, yo vengo de un contexto pentecostal unitario. Mi padre fue pastor pentecostal alrededor de unos 15 años y yo nací en medio de ese ministerio de mi padre. Luego estuve al lado de un tío mío, también pentecostal, fue pastor de 35 años en la iglesia pentecostal. Estuve con un primo a su lado ayudándole en el ministerio y ha sido prácticamente mi oficio desde muy joven. Y yo creo que no había una persona más pentecostal que yo. Yo predicaba más a la iglesia pentecostal que a Jesucristo. Era pentecostal de cepa.
Yo por el año 2010, Rabino, estaba haciendo unos estudios pastorales en la Universidad Bautista y me llamó muchísimo la atención uno de los profesores tocando educación cristiana, cómo los judíos, desde una perspectiva judía de este pastor, em, cómo fue la crianza, la educación en el mundo judío de los niños. Y eso me llamó mucho la atención, despertó algo que había dentro de mí. Además de los estudios que también hice de hebreo y griego en esa institución, pues me llamó muchísimo la atención. Estando en ello prácticamente, un miembro de la iglesia donde yo asistía, un joven, me dijo que quería compartir conmigo un CD. En ese tiempo se utilizaban mucho los CDs, 2010, 2011. Y yo le dije, pues adelante. Me compartió un CD y nada más y nada menos que fue la conferencia de nuestro rabino en México, del Código Real. Amado rabino, esa conferencia dura más de 3 horas. Más de 3 horas. Y yo me la vi la primera vez, me emocioné muchísimo, rabino. La vi la segunda vez y te cuento que casi hablo en lenguas, como un buen pentecostal. Invitaba al uno, invitaba al otro, quemaba el CD, lo repartía por todos lados. Esa conferencia me la vi aproximadamente unas 20, 25 veces y ya me la sé de memoria. Cada vez que la escuchaba, yo decía, hay aquí algo interesante que yo no sabía, pero que me llama muchísimo la atención y de seguro que voy a investigarlo. En ese proceso comencé a buscar entonces al rabino Dan por internet. En ese tiempo había muy pocas conferencias en internet, muy pocas, muy difícil de poder conseguir al jaján, ¿sí? Entonces pude contactarme con uno de sus discípulos en México y bueno, allí empezamos todo por el año 2011, 2012 me parece. Pero algo interesante, rabino, y es que después me di cuenta que estas conferencias de CD, bueno, en el mundo pentecostal se piratea mucho las cosas, ¿no? Y en las convenciones vendían el CD del código, el CD de la conferencia del Código Real, y también vendían copias de la primera edición del Código Real en las calles, en las convenciones, en los puesticos esos, allí se vendían. Fue extraordinario. Entonces, de allí en adelante, comencé los estudios, a pesar de que yo seguía asistiendo a la iglesia, ¿no? Pero comenzaba a recibir esos conceptos hebreos básicos, todo el proceso de Kiruf. Y algo interesante, rabino, es que eso que yo aprendía lo compartía en la iglesia y me metía en problemas. Ya se imaginarán. Eso hubo una reunión urgente en la iglesia con la junta local del liderazgo. Y pues bueno, yo estaba causando ya, realmente lo que yo compartía lo hacía con buena intención, pero no sabía también el problema en que me estaba metiendo. Estaba formando una revolución en la iglesia, sobre todo en los jóvenes, y eso causó entonces que se hiciera una reunión urgente para ver qué se hacía conmigo. Y pues bueno, de allí en adelante la decisión fue retirarme y comencé ya a estudiar, pero viví una crisis, rabino, una crisis, lo que nuestro rabino llama crisis de identidad. En ese proceso yo ya no sabía qué era. Yo estuve encerrado en una pieza, mantenía todos los días en una pieza encerrado, orando y llorando porque estaba completamente confundido. Y yo le decía al Eterno, bueno, Señor, ayúdame porque yo no sé qué está pasando conmigo, me siento muy extraño, yo no sé, ni sé cómo se llama usted, yo no sé quién es usted, yo no sé si usted es Jesús, si usted es Jesucristo, si usted es Jehová, si usted es Yahweh, no sé nada, ayúdame por favor porque estoy en una crisis. Sí. Y además, amado rabino, pues yo considero que hoy entiendo que esa crisis fue necesaria.
hace un momento usted hablaba de la parasha de Lech Lecha y yo me identifico mucho con la crisis que posiblemente tuvo que vivir nuestro padre Abraham, porque no es fácil dejar una cultura, una mentalidad en la cual fue instruido y educado toda tu vida. Y salir de allí no fue fácil, costó muchísimo, sobre todo, Rabino, lo que tiene que ver con la divinidad de Jesús, el concepto que se maneja en el cristianismo. Y cuando este maestro que me estaba instruyendo en los caminos de la Torá, llega un momento, la primera pregunta que hace un pentecostal es, dígame si Jesucristo es Dios o no es Dios. Esa es la primera pregunta que uno hace. ¿Sí? Bueno, la respuesta fue que esa primera pregunta es la última que se responde. Así es. O sea, que ese fue el punto más neurálgico de tu transformación, de tu cambio, ¿no? Sí, Ese punto importante. así es. Y otro punto muy importante es cuando vamos a tocar el tema del nacimiento virginal de Jesús. Yo dije, wow, vamos, vamos, vamos. Entonces, cuando el maestro me empezó a instruir y diciendo que Miriam, María, la madre de Yeshua, pues quedó embarazada de su propio esposo, de Joseph, y que Joseph es el padre biológico de Yeshua, porque si Joseph no es el padre biológico de Yeshua, Yeshua no calificaría para ser el Mesías de Israel. Bueno, tocando toda su genealogía de David, que viene por vía paterna, tanto de Mateo como de Lucas. Y cuando me hablaron de ese, entonces mi respuesta, bueno, ahora sí nos metimos en problemas, porque yo hasta aquí llegué. Entonces, lo que fue la divinidad y el nacimiento de Yeshua fue prácticamente lo más fuerte, porque es que esas doctrinas pentecostales son muy fuertes, muy fuertes. El asunto del don de lengua, del Espíritu Santo, de la unidad. En este pentecostalismo unitario no cree en la Trinidad, pero cree que Yeshua, o perdón, que creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Sí, concepto de Dios encarnado, ¿no? Exactamente. Correcto. Bueno, eso es una transformación teológica tremenda que tuviste que experimentar. Me imagino que tus cimientos se movieron en unas cuantas oportunidades, pero bueno, esa era la intención tuya, ¿no? Tú querías conocer realmente, esa era tu oración, yo quiero conocerte quién eres, ¿no? Así Y, es. y creo que era necesario para poder responder esa pregunta, tener que sufrir todo ese aparataje teológico que tuviste que vivir en ese momento. Vamos a saludar un momentico a las personas que nos están escribiendo por acá. Mira, nos saludan desde Argentina, nos saludan desde la Argentina. Vamos a revisar un poquito por aquí. Ciudad Ojeda, Venezuela, Cabimas, Venezuela. Nos saludan desde República Dominicana. Nos saludan desde Mariara, Estado Carabobo, Venezuela. Nos saludan también pueden escribirnos acá de dónde son, desde Argentina, ya lo mencioné hace un momento. Maracaibo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Desde Maracaibo también se conectan con nosotros. Y bueno, todos los que están acá con nosotros, gracias por todo ese apoyo. Ya estamos llegando a los 10.000 corazoncitos. Vamos a seguir dándole tac ahí en la pantalla para que esta entrevista pueda llegar a muchos y de esa manera pueda servir este mensaje a otros. ¿Qué mensaje, Borer, qué mensaje le darías tú a un pastor o un líder pentecostal, así como tú fuiste llamado? ¿Qué mensaje le podrías dar tú a través de esta plataforma? A lo mejor alguien puede escucharlo y identificarse con tus palabras porque viene de ese mismo trasfondo, está en ese mismo trasfondo. ¿Qué mensaje, qué palabras pudieras darle en este momento? Claro que sí, Rabino. A ver, eh,
como lo hemos aprendido de nuestro jaján, de nuestro rabino, ¿no? Algo de lo que a mí me llama muchísimo la atención y que me ha gustado mucho es la forma en que nuestro jaján trata con los cristianos, amigo de pastores, los quiere, los ama, y eso también lo pude percibir en usted, amado rabino, es extraordinario. ¿Sí? Ellos están en el cristianismo no por malas personas, sino porque realmente en su corazón hay un deseo ardiente de buscar del eterno. Eso es verdad, ¿no? Por supuesto, la mayoría de los pastores y están en búsqueda de esa verdad y de esa santidad y de poder agradar al eterno de la manera correcta. Sin embargo, han tenido una información que ha venido de un mundo diferente que no es el mundo hebreo, que no es el mundo judío o que hace parte de la teología hebrea. Entonces, la mayoría de pastores, la mayoría de líderes, de predicadores, etcétera, etcétera, en el estudio de las Sagradas Escrituras, siempre van a tomar la raíz griega, ¿sí? Se toma la raíz griega. Y cuando nosotros tomamos una raíz que es ajena al original en el cual fue vertida las Sagradas Escrituras, entonces cometemos un error y entendemos los conceptos bíblicos desde otra cultura y entonces le vamos a dar una interpretación diferente a lo que realmente ese autógrafo quiso decir, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el consejo, las palabras de todo corazón y con todo el amor para un pastor, para un líder cristiano, para un pentecostal? Ve a la fuente hebrea, ve a la raíz hebrea, ¿sí? A la raíz hebrea. Detrás de cada palabra griega hay un concepto judío, hay un concepto hebreo, ¿sí? Y eso lo vemos en todas las escrituras y en todos los conceptos. Nada más y nada menos, por ejemplo, Rabino, el concepto de ley, ¿no? El concepto de ley. Ese concepto de ley, cuando nosotros lo miramos en la raíz griega, nos va a llevar al nomos. Y el nomos nos lleva a las leyes implacables y pesadas y subyugantes del mundo romano. ¿Sí? Y es por eso que la ley es vista como algo que subyuga, como algo difícil de llevar. Pero cuando vamos a la raíz hebrea, cuando vamos a la raíz original, ya no nos encontramos con el concepto de nomos ni de ley, sino con el concepto de Torah, de instrucción y de enseñanza, que es completamente diferente. More, has tocado un punto sumamente importante. Déjame hacer una bendición primero. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yehei baro. Amén, amén. Para tomarme un tecito que tengo aquí que me provoca. Has tocado un punto importante, ¿no? Y que hay que tocarlo un poquito mejor, ¿verdad? Porque surgen argumentos, ¿verdad? Especialmente desde el punto de vista del cristianismo, surgen argumentos y que hay que darles un poquito de esa respuesta. Uno de los argumentos que utilizan es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿okay? Fue escrito en griego, y por eso es que el cristianismo estudia tanto el griego para tratar de entender el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje original de Jesús y de sus discípulos. Porque, bueno, las evidencias históricas que tenemos es que la mayoría de los escritos, especialmente los antiguos, están escritos en griego. Por ahí hay algunos testimonios históricos de que, bueno, Mateo se escribió en hebreo por algunos padres de la iglesia que en algún momento mencionaron eso, ¿no? Que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Pero hasta ahorita, ¿verdad? Las evidencias que tenemos es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que por lo tanto tenemos que estudiar el griego para poder entender el mensaje del Nuevo Testamento. Esa es una de las concepciones fundamentales del cristianismo. Tú has tocado un punto, ¿verdad? Que me gustaría que lo siguieras desarrollando en virtud de esto,
que a pesar de que el Nuevo Testamento se haya podido escribir en griego, ¿verdad? La mentalidad de los autores no era una mentalidad griega, Así es. era una mentalidad hebrea, una mentalidad judía. Es decir, todos los discípulos de Yeshua, todos fueron judíos y tenían una mentalidad judía. Por ejemplo, uno de ellos, conocido como Rabino Shaul de Tarso, conocido en el mundo occidental como el apóstol Pablo, no dudó en afirmar que él es hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, ¿no? Y no dudó en afirmarlo. Entonces, esto nos muestra de que era una mentalidad hebrea la que ellos tenían. ¿Okay? Ellos tenían conceptos hebreos y no conceptos filosóficos griegos. ¿Puedes conversarnos un poquito sobre ese aspecto tan importante? Por supuesto que sí, Rabino. Al documento, al libro no lo hace el lenguaje, al libro lo hacen los conceptos. Yo puedo hablar en chino, puedo hablar en español, en cualquier idioma de conceptos judíos. Y eso era lo que hacía el rabino Shaul de Tarso. El rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, era un políglota y no necesariamente llevaba ese mensaje a los gentiles en hebreo, era en la lengua vernácula de esos ciudades, de esos pueblos, pero sus conceptos eran hebreos, ¿sí? Y lo mismo sucede con el griego. Detrás de una palabra griega o detrás de, de, de un concepto griego, por así decirlo, pues hay todo un mundo judío que eso es lo que se necesita investigar y llegar, ¿no? A esa raíz. Entonces, como dice nuestro rabino, lo que es judío, así esté escrito en chino. ¿Sí? Los conceptos, es que lo más importante son los conceptos, no importa el lenguaje, no importa el lenguaje, el griego de hecho es un idioma extraordinario, extraordinario, pero los conceptos no son filosóficos, los conceptos no son mitológicos, los conceptos son hebreos, habla de la Torá, habla del Cohen Gadol, habla del templo, ¿sí? Habla de los sacrificios, habla de todo un mundo judío que se desarrolla, ¿cierto? De nuestros profetas judíos. Entonces, los conceptos son judíos. Mire, amado rabino, hay Baruch Hashem por nuestro jaján, ¿no? Y por todo el material que nosotros hemos podido adquirir de nuestro jaján. Y nuestro jaján dice, por ejemplo, dice, si queremos entender de forma apropiada cualquier concepto, ¿sí? Digamos, el concepto de Mesías, ¿sí? Vamos a poner ejemplo, el concepto de Mesías. Debemos de hacer un esfuerzo por encontrarlo dentro de la fe bíblica, dentro del judaísmo bíblico. Dice nuestro rabino, cuando tratamos asuntos judíos, nuestros parámetros de investigación deben de mantenerse judíos. Y al momento que aplicamos a las sagradas escrituras o a las escrituras hebreas conceptos, perspectivas, reglas y sistemas de interpretación no hebraicos, nos apartamos de la verdad y creamos una mentira. Eso es sumamente importante y Baruch Hashem por ese pensamiento que has transmitido, porque creo que va a ir dando claridad. Y me gustaría colocar un ejemplo, ¿verdad? Que quizás también ayude un poquito más a dar claridad en todo este tema que estamos hablando, ¿no? Colombia tiene un gran escritor que admiro mucho, ¿verdad? Un escritor que ha traspasado las barreras, conocido como Gabriel García Márquez, ¿no? Supongamos que Gabriel García Márquez haya querido escribir un libro donde él quiera mostrar, como de hecho lo ha hecho, ¿no? Él quiera mostrar la cultura colombiana, es decir, él quiere que el mundo conozca la cultura colombiana. Y se dispone a escribir un libro, ¿verdad? Y decide hacerlo en inglés para que la cultura colombiana pueda ser entendida por
la mayor parte del mundo, porque inglés hoy en día es el idioma universal, ¿no? Hoy en día el inglés es el idioma como lo era el griego en la época de Yeshua, ¿no? En la época del Segundo Templo era el idioma universal. Entonces, Gabriel García Márquez quiere compartir la cultura, la idiosincrasia, el pensamiento colombiano al mundo entero y decide escribirlo en inglés para que todo el mundo pueda aprovecharse, pueda leer chino, pueden leerlo porque hay muchos chinos que saben inglés, de otras partes del mundo pudieran leerlo porque el inglés es el idioma universal. Entonces, él decide utilizar este idioma para hacer conocer la cultura colombiana. Así es. Mal haría una persona, ¿verdad?, quedándose solamente con el inglés, porque no va a captar por completo. Hay cosas que, para poder profundizarlas, hay que irse no solamente al español, Exactamente. sino también tiene que irse al español colombiano, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tú y yo hablamos el mismo idioma, el mismo español, pero hay cosas que para ti pueden significar una cosa y que para mí pueden significar otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos también, a pesar de que tenemos un mismo idioma, tenemos una comprensión distinta de algunos términos que en un lugar se comprende de una manera y en otro lugar se comprende de otra manera. Entonces, eso es lo que estamos mencionando en este momento, ¿verdad? Tenemos un libro que fue escrito por judíos y que ellos querían transmitir una fe judía a un mundo, ¿verdad?, entero, y que el canal era el griego, ¿ok? El griego porque era el idioma universal de la época, ¿ok? Era el idioma que en esa oportunidad, ¿verdad?, era el idioma que muchos pueblos conocían porque era el idioma universal. Grecia unos siglos antes de Yeshua había conquistado todo ese mundo, ¿no? Y había dejado el griego como el idioma universal. Entonces, ellos deciden utilizar este idioma griego para transmitir una fe hebrea, pero como bien dice Moré, los conceptos son judíos. Por supuesto que sí. Los conceptos son judíos. Así es, amado rabino. De hecho, además de conocer el español colombiano, la idiosincrasia colombiana, hay que conocer, claro, muchas cosas, modismos, ¿no? Palabras, expresiones propias de una región. Eh, Mire que acá en Colombia hay, dentro del mundo de los, ¿cómo lo llamáramos? Se le llaman los ñeros, ¿no? Los ñeros, los compañeros de la calle, ¿no? Ellos muchas veces cuando amenazan a alguien por algo que no les gustó, les dice todo bien, todo bien. Entonces, si en un libro colombiano queda escrito, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Un ñero, discúlpeme la expresión, a su compañero le dice, le hace algo que no, como que no le gustó, ¿no? Entonces el otro le dice, todo bien, te tengo en la juega, por ejemplo. Entonces viene un inglés o viene otra persona, toma ese libro y lee eso y lo puede interpretar. Es que esta persona es tan dócil, es tan buena persona, tan amable, tan sencilla, tan humilde, que aún en el daño que le hizo, le dijo que no hay ningún problema, que todo estaba bien, que no hay ningún problema. Ese todo bien es una amenaza, te tengo en la mira, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en el mundo bíblico, en el mundo judío, ¿no? Todos los conceptos. Imagínense el concepto de atar y de desatar. ¿Cómo se ha interpretado eso en la otra escuela, no?
Bueno, pues esto se ha interpretado que aquí yo os doy autoridad de atar y desatar, de echar fuera demonios, ¿verdad? Y te ato y te desato y de liberación y de todas esas cosas, pero no tienen nada que ver con eso. Son códigos judíos, ¿sí? Y asimismo son todos los conceptos judíos, todos los conceptos hebreos, los conceptos bíblicos. Yo estaba hablando con una señora ahora días, amado rabino, ella me preguntaba, ¿no? Sobre el concepto de Dios y el concepto de hijo de Dios. Yo le decía, mire, lo que sucede es que el concepto de Dios desde la perspectiva grecorromana es muy diferente al concepto de Dios desde la perspectiva hebrea. El concepto de Dios desde la perspectiva griega o romana es un ser divino, mientras que en el mundo judío el concepto de Dios no tiene nada que ver con divinidad o con esencialidad divina, sino con autoridad, poder, fuerza, etcétera, etcétera. Y ella me decía entonces, ya, ¿cómo así? Así es. Y no es fácil, no es fácil transmitir, no es fácil transmitir. Aquí en este punto de que estamos hablando del hebraísmo, ¿no? De las expresiones idiomáticas hebreas, que no solamente hay que entender el hebreo, sino también, como dices muy bien, esas expresiones típicas que pueden significar algo, entendiendo la cultura, el momento histórico, etcétera, etcétera. Hay un pasaje que a mí me gusta siempre tocar, ¿no? Cuando se está hablando de estos temas de hebraísmo, que es el famoso encuentro de Yeshua con Natanael, Wow. ¿no? Ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque a Natanael le vienen hablando acerca de Yeshua y él primero dice, ¿de dónde es el hombre? Y le dice, no, él viene de la Galilea. Y la primera reacción que dice Natanael es, ¿acaso de la Galilea puede salir algo bueno? Entonces, ahí hay algo importante, ¿verdad? Que el lector todavía no comprende por qué esa reacción de Natanael, ¿verdad? Porque dice, ¿acaso de la Galilea puede salir algo bueno? Y hay un rechazo allí por saber que Yeshua venía de la Galilea. Pero los discípulos siguen convenciéndolo que vaya a conocerlo con ellos. Y bueno, cuando finalmente lo convencen y lo traen con Yeshua, Yeshua le dice una palabra, le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces el hombre se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces tú? O sea, porque tú dices de mí que soy un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Yeshua solamente le dice una palabra. Le dice, cuando estaba bajo la higuera, te vi. Cuando estabas bajo la higuera, te vi. Con esa frase, bastó para que Natanael le dijera, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, ¿qué significa esa frase, cuando estabas bajo la higuera, te vi? Que lo convenció. Como que si yo al momento de conocerte, Moret, te diga, no, es que yo te vi bajo la mata de mango que está allá en la placita. ¿Acaso por verte debajo de una mata yo voy a saber la calidad de persona que tú eres? ¿Qué significa ese hebraísmo, esa expresión, cuando estás bajo la higuera te vi? Entonces, cuando una persona ignora el trasfondo hebreo de algo, entonces simplemente lo pasa, ¿no? No le importa ese detalle. No se pone a reflexionar en ese detalle, pero es que es un detalle importante. Impresionante eso. Es impresionante, porque lo convenció. Y además lo que sigue, ¿no, Rabino? Cuando después Yeshua le dice, de aquí en adelante verá a ángeles de Dios que suben y bajen, ¿cierto? Una conexión importante con una parashá de la Torá. Exactamente. Entonces, el mundo judío que nosotros vemos en el Código Real, lo que se conoce popularmente como Nuevo Testamento, es que, Rabino, cuando uno adquiere una mentalidad hebrea y se enfrenta con el Nuevo Testamento, con el Código Real, uno mira judaísmo por todos lados, por todos lados. Entonces,
Eh, por eso es que, digamos, un judío, ¿no? Educado en su mundo, en su cultura, en su teología, eh, abre un Nuevo Testamento que, que es traducido por monjes católicos, porque es que el problema es que toda traducción tiene interpretación. Como dice nuestro Jaján, el 75% de las escrituras es interpretativa. Entonces, hay ciertas palabras, hay ciertos conceptos, hay ciertos pasajes que no se pueden traducir literalmente. Se necesita de interpretación y toda traducción tiene interpretación. Entonces, imagínense conceptos judíos en un lenguaje griego, interpretarlo con una mente griega o con una mente romana o con una mente cristiana. ¿Sí? Entonces, cada cual le va a dar una interpretación en esa traducción de las Sagradas Escrituras. Entonces, un judío que va a leer el Nuevo Testamento con una traducción de una mentalidad cristiana y griega, va a decir esto no es judío. Va a desechar ese documento. Pero cuando le cae en las manos a un judío una versión que aunque haya tenido una traducción desde el griego, pero a la luz del pensamiento judío, como lo es el Código Real, por ejemplo, que el Código Real es un trabajo extraordinario que hace nuestro Jaján y todo el equipo, ¿cierto? De una reconstrucción del Nuevo Testamento a la luz del pensamiento judío. Y entonces han habido testimonios de muchos judíos que dicen, bueno, nosotros con este documento ya no tenemos problema. Sí, no tenemos problema. No. Así es. Eso es importante porque se está restaurando la imagen judía del judío más popular del mundo. ¿Okay? El judío más popular del mundo es Jesús, ¿verdad? Y que hoy en día, bueno, ya hasta los islámicos ya empiezan a decir que hasta Jesús era musulmán. Algunos se atreven a decir que Jesús era un palestino, ¿verdad? Bueno, nada más y nada menos que el presidente que tenemos en Colombia, Gustavo Petro, dice que Jesús fue palestino. Sí. Algunos dicen que Jesús fue el primer socialista, que el primer fue palestino, mira, y el pueblo judío. Cuando estamos frente a una persona, ¿verdad?, que era judía, con una mentalidad judía, fue llamado rabino, ¿verdad? Evidencias textuales tenemos incluso en el propio Nuevo Testamento de que es llamado rabino, ¿ok? Es llamado rabino, que no es un título que ni siquiera se encuentra en el cristianismo, no se encuentra mucho menos en el Islam, es un título meramente judío, ¿verdad? Y que siempre se movió como un maestro de Torah, ¿ok? Así es. Como un maestro de Torah, y su esperanza siempre fue la redención y la salvación de Israel, ¿ok? Que es un concepto importante. Por cierto, aquí con un invitado que tuve la semana pasada, un gran líder también, conocido como Mijael Romero, estuvimos hablando del concepto hebreo de salvación, ¿verdad? La semana pasada y estuvimos tocando un poquito ese aspecto. Pero entonces acá tenemos a una figura judía, ¿verdad? Una figura judía que tenemos que ahora reentenderla, ¿no? Tenemos que ahora conocerla de nuevo. Y esto me lleva a un punto sumamente importante, ¿verdad? Que me gustaría que tocáramos, ¿verdad? Hay un escrito de conocido documento como el Nuevo Testamento que dice que para que pueda llegar el fin, ¿verdad?, el Evangelio tiene que ser dado a conocer al mundo entero, ¿ok? Primero tiene que predicarse el Evangelio al mundo entero para que pueda poder llegar el fin, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, el trabajo que tenemos ahora que hacer, porque se evangelizó al mundo con un judío que no con un Jesús, perdón, que no parecía judío,
parecía más un filósofo, parecía más una figura mitológica griega o romana, ¿verdad? Y ahora hay que reenseñar al mundo del verdadero Yeshua. ¿Qué opina el Moré Gilel de esta tarea que tenemos ahora por delante de volver a enseñar por completo a un mundo completo de Yeshua y su mensaje hebreo? Una tarea titánica, porque bueno, gracias a Dios, hoy tenemos medios que otras generaciones no contaban, ¿no? Este es uno de esos medios, ¿no? Otras generaciones hubiesen querido tener una plataforma como esta para poder llegar a un mensaje más rápido, pero bueno, nosotros hoy en día lo tenemos, pero tenemos una tarea titánica. ¿Cómo asumimos esa tarea, amor? Wow, qué tremendo todo eso, ¿no? Porque le escuchaba una frase a nuestro jajam que decía que la maldad del hombre no anula la fidelidad y el poder de Dios. Hashem tiene el control de todo, ¿no? De todo lo que sucede. No hay nada que se zafe de sus manos. Él tiene la dirección, él tiene el control de todo absolutamente. Pensamos nosotros, por ejemplo, en el avance y cómo el cristianismo se multiplicó por el mundo entero de una manera impresionante. Pero que es que aún el Eterno usó el cristianismo, ¿sí? Porque el cristianismo trae una cultura judía, ¿sí? De hoy en día llamamos todas esas culturas judeocristianas. Y Baruch Hashem, yo estoy aquí por el cristianismo. Yo estoy aquí porque, como dice un maestro, aunque las aguas estaban contaminadas, aún esas aguas contaminadas alcanzan a dar vida, ¿sí? Pero es que Hashem es bueno. Hashem es bueno. Todos nuestros amigos y cristianos, pastores, líderes, es cuestión de tiempo. Todas esas iglesias, esos templos se van a convertir en centros de estudios judaicos, en centros de estudios hebraicos. Es cuestión de tiempo. Detrás de nosotros viene todo porque es que eso es lo que dijeron nuestros profetas. El Eterno va a enviar una sed a la tierra, hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la Torá de Hashem, ¿sí? Entonces Hashem permitió que el cristianismo avanzara porque fue una metodología sabia e inteligente del Eterno, porque el Imperio Romano acababan con los judíos. El Imperio Romano mataban a los rabinos, a los maestros de Torá, ¿sí? Entonces, durante 2000 años se expandió el cristianismo, y después que se expandió el cristianismo por todo el mundo, ya están, después de 2000 años, regresando a las raíces hebreas. Eso significa que el Eterno está llamando, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo de hoy en día. Es cuestión de tiempo donde vamos a ver multitudes, vamos a ver masivamente llegando, como lo hemos visto. Es que, amado rabino, lo que ha sucedido, digamos, en Colombia, en donde yo estoy, porque desde el año 2010, 2011, que empezamos, en ese tiempo tan corto, hemos establecido, con la ayuda y la bendición de Hashem, y por supuesto con toda la dirección de nuestro Jajam, hemos establecido comunidades en Pitalito, comunidades en Cali, comunidades en Bogotá, comunidad en Bucaramanga, comunidad en Antioquia, en Medellín, comunidades en el eje cafetero, en ese corto tiempo, ¿sí? En ese corto tiempo. Y eso que el trabajo, digamos que nosotros nos hemos dedicado también al estudio, al prepararnos, ¿sí? Al prepararnos, y eso nos ha permitido no ser muy activos en el tema de Kirud, porque qué bueno es esta preparación que el Eterno ha permitido durante todo ese tiempo,
es con el objetivo de poder nosotros recibir a toda esa gente que viene detrás de nosotros y darle el alimento, darle la respuesta necesaria que ellos necesitan. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Bendito sea el Eterno. Ha tocado algo fundamental, Moreno, y me parece extraordinario que lo resaltemos un poquito más. El tiempo profético. Es decir, no estamos en una moda teológica. Exactamente. Estamos en un momento profético que fue anunciado por todos los profetas de Israel. Este tiempo tan extraordinario que estamos viviendo. ¿Okay? Bueno, obviamente hablar de las profecías es todo un tema que requiere un largo tiempo, ¿verdad? Para mostrar cuáles son todas esas profecías que se están cumpliendo en este momento, ¿verdad? Especialmente esas profecías que tienen que ver con ese despertar del cual usted muy bien ha hablado. Pero se me viene un pensamiento que el Jajam ha dicho, ¿verdad? Y que cae como anillo al dedo en esta circunstancia maravillosa que estamos. Yo recuerdo hace más de casi unos 30 años atrás, el rabino, escuché por primera vez al rabino diciendo esta frase y que tiene hoy más vigencia que nunca, ¿no? El rabino decía, lo peor que le puede pasar a un creyente es que mientras el Espíritu de Dios esté soplando hacia un lado, él esté empeñado en ir hacia otro lado. Entonces, hay algo importante que tenemos que hacer es tener esa sensibilidad profética. Dicho en las palabras del Código Real, ¿verdad? Conocido como el Nuevo Testamento, la palabra profética es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, ¿verdad? Y necesitamos estamos en un tiempo de oscuridad, pero necesitamos una antorcha que nos guíe, que nos muestre el camino, que nos vea, que nos haga ver dónde estamos, ¿verdad? Y esa es la palabra profética, que es esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cómo tenemos que acercarnos a las profecías bíblicas? ¿Cómo tenemos que estudiar las profecías bíblicas para poder entender el momento profético que estamos viviendo? Baruch Hashem. Amado rabino, lo que hablábamos hace un momento, Hashem tiene el control de todo. Hay un texto muy interesante, Zacarías 8:23, ¿no? Es Zacarías 8:23, dice que 10 hombres de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, tomarán del manto a un judío y dirán, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y eso es precisamente el tiempo profético que estamos viviendo. El regreso a la Torá, el regreso a las raíces hebreas. Y es que esto está profetizado desde un principio, sobre todo las 10 tribus que se esparcieron por todo el mundo. Es algo de lo cual el Eterno inteligentemente utilizó también para que los gentiles fueran alcanzados, porque el recogimiento de esas ovejas perdidas de la casa de Israel también vienen con sus gavillas, ¿verdad? Y los gentiles vienen allí también. De tal manera, amado rabino, que estamos al frente de un hecho profético como nunca antes visto. Ese número 10 dentro de la numerología bíblica, como bien sabemos, significa totalidad, significa plenitud, significa algo completo. Entonces, esto quiere decir que habrá una tendencia, ¿verdad?, en todas las naciones, de que realmente van a alzar sus ojos y van a decir, como dice el profeta, wow, ciertamente mentira hemos poseído de nuestros padres y vanidad en la cual no hay provecho. ¿Sí? Entonces el regreso a la Torá y a las misbot, a los mandamientos,
a las raíces hebreas es un hecho que estamos viendo delante de nosotros. Y lo peor que puede suceder a una persona es que la Ruach HaKodesh esté soplando hacia un lado y nosotros vayamos hacia el otro lado. Amado Rabino, realmente el trabajo que tenemos es extraordinario, extraordinario, porque muchas personas todos los días nos están escribiendo, todos los días yo estoy revisando el WhatsApp, More Gilel me dieron su contacto, More Gilel encontré esto, o pastor o líder, muchos le llaman así a uno. Escuché una conferencia del rabino Dan Ben Abraham acá en Colombia, hay comunidad en donde, acá en Medellín, en todas las ciudades, en todas las ciudades. Entonces uno dice, rabino, wow, ¿qué está sucediendo? Ciertamente lo que dijeron nuestros profetas. Baruch Hashem, que es una inmensa alegría en nosotros poder ser parte de esta redención y de la redención final que estamos viendo justamente delante de nosotros. Bueno, gracias More por este tiempo tan maravilloso, por este compartir tan extraordinario que hemos tenido. Espero que sea la primera de muchas, ¿verdad? Que tengamos la oportunidad de seguir conversando en oportunidades así para poder utilizar este medio y enseñar a una generación. Gracias también a todos los que han estado con nosotros. Ya estamos llegando a los 40,000 corazoncitos. ¿Okay? Wow. 40,000 tactá que hemos tenido en esta transmisión. Gracias por todo ese apoyo, porque es de gran bendición para nosotros. Y bueno, More, unas palabras finales para que puedas despedirte de esta hermosa audiencia que hoy nos ha recibido con tanto cariño y con tanto amor. Amado Rabino, primeramente agradecido con usted porque usted ha sido un referente para mí y ha sido un gran maestro. Sigo sus enseñanzas, de hecho usted fue profesor mío en hebreo, así que tengo mucho agradecimiento con usted, amado Rabino, y lo que he recibido de nuestro jaján, de nuestro Rabino, el doctor Damen Abraham, lo que he recibido a usted es un tesoro invaluable. Yo como joyero que trabajo con el oro, esto es oro puro, oro de 24 quilates. Y lo que hemos recibido, amado Rabino, es de mucho valor y lo estamos transmitiendo con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, como debe de ser. Como debe de ser. Esos días nosotros estábamos estudiando el Código Real y cómo Yeshua, nuestro Ribi, estaba preparando a sus discípulos para esa redención, para que llevaran ese mensaje con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, con toda la cabanal, ¿sí? Porque al que tiene mucho, más se le dará, pero al que no tiene y lo deja estancado, aún lo que tiene le será quitado. Eso significa que tenemos que ser activos en la redención, sea poco o sea mucho, pero que todo lo hagamos para la honra y la gloria de Hashem y ayudarle a nuestro Mashiach a la redención, que Hashem nos los envíe prontamente y en nuestros días. Así que toda rabá a usted y a toda la fiel audiencia que está aquí por este medio. Bueno, Baruch Hashem, toda rabá. Bueno, todos a seguir la cuenta de nuestro amado More Gilel. Su cuenta se llama Gilel de Colombia, ¿no? Así se llama la cuenta de TikTok. Vamos a seguirlo, porque siempre también comparte cosas maravillosas allí en su cuenta de TikTok, ¿verdad? Y bueno, íbamos creando una comunidad de acompañamiento, nos seguimos mutuamente para que de esa manera podamos seguir creciendo y seguir compartiendo, ¿verdad? Y vamos, bueno, aquí tenemos personas de todos lados que nos están escribiendo, dándonos tactá. Por aquí tengo un discípulo, Caleb, un fuerte abrazo, Caleb, sé que estás viendo aquí, gracias por tus comentarios, gracias por cada uno de los textos que nos has puesto allí. Saludos, muchas bendiciones. Él es de aquí, de la comunidad acá en Raleigh, está aquí conectado con nosotros. Mucha gente de Venezuela está conectada con nosotros, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, la familia Tarache, una familia maravillosa que tenemos allá en Barcelona, estado en Suátegui, y el grupo de Benei Haderech. Muchas bendiciones para todos ustedes.
También nos escriben de una región muy bonita allá en Venezuela, el estado Zulia, especialmente de Cabimas y Sudojeda, la costa oriental del lago. Gracias por escribirnos. Mariara, estado Carabobo, gracias a todos. Está también la Quejilá, Beite Filá, tengo pendiente allí con el Moré Abraham Jacob, Claro, vale. ¿verdad? Que podamos tener también con él una entrevista con él. Estamos cuadrando ya el tiempo porque ha tenido algunas ocupaciones, pero estaba pendiente esa entrevista con el Moré Abraham Jacob. Saludos Edward desde Maracaibo, gracias por todo. Johanan 1412, gracias por ese texto. Y bueno, todos los que se han unido, a todos los que han estado comentando, muchísimas gracias. Elmer, un fuerte abrazo aquí en Atlanta. Adrián, nuestro líder Adrián en Cabimas también, muchas bendiciones a todos, a todo este grupo maravilloso que ha estado con nosotros. Gracias por estar acá, por sacar este tiempo. José también, muchas bendiciones en Ciudad Ojeda. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, seguimos. Este es un espacio, More, que tengo todos los días a esta hora, a las Claro, 11 de la mañana, con la ayuda del cielo. Mañana, martes, sí es un día que tengo que hacer un poquito más temprano porque tengo un compromiso en la congregación a las 11:30 de la mañana, tengo que salir un poquito temprano. Entonces, normalmente los martes me conecto a las 10:30 o un poquito antes de las 10:30 para poder entonces compartir y no dejar ese día sin este espacio maravilloso. Así que bueno, gracias a todos por el apoyo que nos han dado. Gracias por todos esos tac-tac. 43,000 corazoncitos nos mandaron, More. claro, Era ese amor que nos ha llegado, ¿no? Y bendito sea el Eterno. Así que bueno, Salón, Toda Rabá, More, muchas shalom. bendiciones y espero verte pronto. Que Hashem lo Así permita. será, así será. Así sea la voluntad del cielo. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Shalom, shalom.